¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Y bueno, les saludamos desde esta nublada tarde aquí del TEC de Monterrey. Le recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues recordarles que pues tenemos diferentes medios de contacto y que pues estén pendientes de la página, de la información, porque esta materia fiscal últimamente parece que no da tregua, ¿no? Que en teoría se supone que no debe pasar nada, que no debe cambiar nada, pero pues en el transcurso de la semana por ahí tuvimos varias sorpresas. Hugo, efectivamente, o sea, una cosa es la reforma, pero ahorita hablabas de la palabra tregua y yo lo vincularía, bueno, pues con la autoridad, pero en otro sentido, Hugo. Bueno, pues en esta semana ya ves que por ahí le extendimos a nuestros radioescuchas que nos intercambiaran sus opiniones y demás, y bueno, pues resulta que algunos contribuyentes, bueno, pues se encontraron con la noticia de que, desastrosa por cierto, de que sus cuentas bancarias estaban siendo congeladas. En uno de estos casos, Hugo, bueno, pues un contribuyente había sido sus cuentas bloqueadas por orden de la entidad federativa, y bueno, pues es la Tesorería General del Estado correspondiente, en este caso era de Nuevo León, y bueno, pues oh sorpresa, era un crédito de aproximadamente 4,000 pesos, y bueno, pues independientemente de la cantidad que estuviese depositada en esta cuenta, bueno, pues estaba bloqueada. Y lo más triste de esto, Hugo, es que tampoco pueden ingresar dinero ni salir, es decir, bloqueada en un sentido absoluto. Entonces, otro caso también documentado por allí, 10,000 pesos que estaban en disputa por parte del gobierno federal. El SAT ordena congelamiento de cuentas y para destrabarlo hablan de 5 a 7 días hábiles para destrabar el caso. Hugo, el más desastroso de este caso, este último que refiero, el crédito ya estaba pagado. Entonces el contribuyente liquidó y finalmente, por algún descontrol de la autoridad, a lo mejor en su área jurídica, se ordena el bloqueo de cuentas, causándole un agravio irreparable al contribuyente. ¿Por qué? Porque refiere que, por ejemplo, el Seguro Social no lo pudo pagar oportunamente, a sus trabajadores no los pudo pagar oportunamente, y bueno, pues van y intentan aclarar con la autoridad y dicen, efectivamente nos equivocamos, bueno, pues dame de 5 a 7 días hábiles para interponer el procedimiento correspondiente. Así es, Luis. Desafortunadamente este tipo de casos se están dando con mayor número, porque también nos tocó de otro caso que es relacionado con el impuesto sobre nóminas aquí en el estado de Nuevo León, donde pues el estado está, digamos, buscando a una empresa que por X o Y razón tiene un nombre similar a otra empresa y fueron a notificar a la otra, ¿no? Y ya que se trató de ir a aclarar la situación y demás, bueno, dijeron, y preséntame un escrito y demás, acláramelo. Y resulta que al final lo que hizo el Estado fue a la empresa que sí ubiqué, pues pongo el nombre de esa empresa y voy a cobrarle a esa empresa, ¿no? Entonces, aquí parece que están yendo un poquito más allá de la raya. Así es, bueno, pues ahí quedan estos datos para la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y ya por último, Hugo, para documentarlo, también hay estos actos de molestia, porque lo son en un momento determinado, las facultades de comprobación en materia de expedición de comprobantes fiscales. Hoy en día los comprobantes son electrónicos, Hugo, y la autoridad está yendo a sucursales de contribuyentes a solicitar que tengan la fiel, que exhiban el sello digital del CFDI donde están timbrando los comprobantes fiscales, que exhiban el manifiesto o el contrato de servicios con el proveedor o el PAC autorizado. Y bueno, pues al ser estos documentos electrónicos ponen en situación de fallo al contribuyente. Muchas de las veces esta información, bueno, pues ya está en la nube. Ahora, son datos que ya tiene la autoridad, que fueron tramitados y existe evidencia que el contribuyente se encuentra al corriente, pero pues no la portabilidad es difícil, Hugo, de
de exhibir, no son documentos que estén basados en un papel, son documentos ahora sí que electrónicos, y bueno, pues tristemente la autoridad solicita que los exhibas y, oh sorpresa, bueno, pues no te estás violentando la normatividad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación y te vas a hacer acreedor a las multas correspondientes. Entonces, ¿cuál es la alerta? Bueno, pues señores contribuyentes que tienen sucursales o aún en la matriz misma, bueno, pues que hagan este acto de conciencia y que tengan por ahí disponibles estos archivos electrónicos a la vista de la autoridad. Luis, y algo similar está pasando aquí en el Estado de Nuevo León con el programa Participa con Civismo, ¿no? Donde la autoridad, en conjunto con el gobierno del Estado, está buscando, pues, verificar el padrón de contribuyentes, los datos, domicilio y demás, más sin embargo, como lo has comentado, están solicitando información que ya tienen en su poder, cuestiones que el acta constitutiva, que solicitan que esté el representante legal y ciertas cosas que van un poco más allá de lo que es el fin de este programa, ¿no? A un contribuyente, Hugo, lo traían vuelto loco porque le dejaban citatorios al no encontrarlo en el domicilio. Este se presentaba a la hora y día establecido y, oh sorpresa, la autoridad no acudía. Al día siguiente estaba depositado ahí otro documento donde decían que acudieron aparentemente a la hora y día citada, lo cual era falso, y bueno, pues asustando al contribuyente porque desconocía el proceder, si eran requerimientos, si era inicio de auditoría, si era un etcétera, etcétera. Entonces esos se vuelven, insisto, en actos de molestia al no, en un momento determinado, respetar pues los procedimientos correspondientes. Así es, y bueno, también dentro de las cosas que han sucedido en la semana, pues ahora sí que amanecimos con un nuevo reglamento de la ley de IVA, donde ahí hay varias adecuaciones que algunas parecieran pues nada más, por ejemplo, la tasa de IVA de la región fronteriza que pues desaparece y ciertas cosas que buscan que haya congruencia en la redacción, pero algunos otros cambios sí parece que son cuestiones de fondo, ¿no? Entonces aquí está el tema ese del pacto fiscal de no modificación a las disposiciones fiscales y aquí el cuestionamiento es qué pasa con este reglamento del IVA. Ciertamente, Hugo, habrá que hacer el análisis correspondiente, dedicarle un programa especial porque pues son muchos impactos. Pareciera, como bien refieres, Hugo, que hay estabilidad en materia de legislatura en el rubro fiscal y bueno, pues nos encontramos que el primero que lo corrompe, bueno, pues es el mismo Ejecutivo al liberar por allí ese reglamento que refieres en materia de IVA. Así es, Luis, y bueno, entrando al tema del día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es la disolución y la liquidación de las sociedades mercantiles porque esto está empezando a tomarse muy en serio por el tema de la contabilidad electrónica, ¿no? Aquellas empresas que están, pues ahora sí que en ceros, que no están en suspensión por la cuestión de que la autoridad ha limitado el poner en suspensión las empresas, entonces pues una carga administrativa adicional es mejor, preferible el tema de la liquidación de las sociedades. Exactamente. ¿Por qué traemos a colación este programa, Hugo? Bueno, porque efectivamente está el tema de la contabilidad electrónica. Entonces, estas empresas, aun cuando pareciera que están en una inactividad total, bueno, pudieran traer algunas cuentas en clientes, algunos pasivos, y que esto traigan en consecuencia, por ejemplo, algún ingreso gravable en materia de ajuste anual por inflación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, Hugo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para esas empresas? Bueno, pues efectivamente, Hugo, no las puedes migrar al régimen o a la situación de suspensión de actividades porque, bueno, pues esto es prohibitivo por parte del Ejecutivo, aunque ya hay pronunciamientos por parte de la PRODECON que es un exceso. Bueno, por ahí está el estatus. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Bueno, pues disolver y liquidar estas personas morales. Así es, y entrando primeramente la cuestión de la disolución, ¿a qué nos referimos con la disolución o qué se entiende con la disolución? Bueno, primeramente esta puede ser voluntaria cuando hay un acuerdo de las partes o también cuando se concreta el fin para el cual fue creada o también cuando se cumple el plazo para el cual fue creada la sociedad. Entonces puede haber varios supuestos donde una sociedad entra en proceso de disolución. Exactamente, Hugo. Este acuerdo de los socios o, por ejemplo, alguna situación forzosa, yo pondría el caso de alguna agencia de viajes que fue creada exclusivamente para dar servicio, por ejemplo, al pasado Mundial de Fútbol, donde dice, bueno, pues ya cumplió el objeto social y, bueno, pues se limita. Incluso el plazo pudiera ser de abre-cierra, es decir, algunas empresas son constituidas por 99 años, bueno, pues esta empresa a lo mejor pudiera ser constituida por 2 años y una vez cumplido el plazo forzoso, bueno, pues la sociedad se tendría que disolver, Hugo. ¿Cuál es el proceso o las etapas, así si lo pudiéramos ver en 3 grandes rubros? Bueno, pues sería la disolución, que propiamente es el acto jurídico, Hugo. Luego vendría la liquidación,
que sería más que todo un procedimiento, porque hay que recordar que la disolución es propiamente la que se va a establecer en el acta de asamblea extraordinaria, y esta acta de asamblea tendrá que ser extraordinaria porque estamos ante un evento, bueno, pues totalmente extraordinario, por eso tendrá que ser bajo ese tipo de actas de asamblea. Y por último, Hugo, tendríamos la cancelación del registro del RFC. Con esto se otorgaría, por así decir, el equivalente a un acta de defunción en las personas físicas. Así es, y por eso es importante primeramente, como tú lo comentas, el tema de la disolución. ¿Cuáles son los casos particulares que prevé la disposición? Y que pues en algunos casos nos vamos a ir a la cuestión general, que es lo que marca la disposición, o el caso particular si es algo que está regulado en el objeto social de la sociedad, en el documento constitutivo. Ciertamente, Hugo. Bueno, pues las causas de disolución, ahorita las mencionabas algunas, vamos a partir a la cuestión formal. Es el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde refiere los supuestos propiamente por la expiración del término que ahorita ya mencionábamos, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad, que poníamos el caso de ahí de la agencia de viajes, que bueno, pues ya no lo puede desarrollar porque ya está concluido. Por acuerdo de los socios, que este pudiera ser el caso que ahorita nosotros proponíamos, es decir, que los socios acuerden la disolución de la empresa porque realmente ya no está operando, y porque el número de accionistas llegue a ser al inferior al mínimo que establece la ley, y por último por la pérdida de 2/3 partes del capital. Es decir, ningún socio capitalista va a querer tener su dinero que no esté otorgando dividendos y que por lo tanto esté perdiendo ahí algún poder adquisitivo. Entonces dice, oye, es justo y necesario que los socios se pronuncien que cuando las pérdidas rebasen las 2/3 partes del capital, bueno, pues se proceda a la disolución de la compañía. Así es, y una vez que se acuerda el tema de la disolución, pues debe de aprobarse y posteriormente designar el liquidador, ¿no? Que el liquidador tiene una función muy particular. Ciertamente, Hugo. Fíjate, bueno, pues a esto se tendría que volcar todo en esta acta de general de accionistas extraordinaria, en donde, bueno, pues debe de traer algún cierto orden. Es decir, en primer lugar tendría por allí, pues como orden del día, alguno de los puntos sería la disolución de la sociedad correspondiente, la renuncia, Hugo, de lo que es el administrador único, renuncia del representante legal correspondiente, y el nombramiento de lo que es que ahorita referías, Hugo, el liquidador, que asumiría todos los poderes que tendría volcados el Consejo de Administración o el representante legal de la empresa, para que, Hugo, en un momento determinado, una vez que la empresa pasa de la etapa de disolución, bueno, pues a partir de ese momento la sociedad va a estar operando, pero en una situación especial. Es decir, ya lo que era el objeto principal de la empresa, se suspenden todas las operaciones normales, por así decirlo, de la empresa, y única y exclusivamente la sociedad se va a limitar a intentar recuperar las cuentas por cobrar y a intentar pagar las que tengan por allí, bueno, pues vigentes a este periodo de la disolución, ¿no? Es correcto, así es. Ahí se va a establecer cuál es el proceso de liquidación, ¿no? Y al final lo que se busca con este proceso es que si vemos un balance general, que tengamos, digamos, caja contra bancos para efectos de saber qué es lo que tienen disponible los socios para repartírselo. Entonces, como bien lo comentaba Luis, ahí lo que se busca, si hay activos fijos, bueno, pues hay que venderlos. Si hay alguna deuda pendientes con proveedores, con acreedores, liquidarlas y ver realmente cómo quedó el patrimonio de la sociedad. Ahora, Hugo, y si hacemos allí una pausa o un paréntesis, ahorita nos estamos refiriendo a la disolución prácticamente por acuerdo de los socios, pero también habría un caso especial en el caso de algún mandato judicial, es decir, las empresas que entran en concurso mercantil o quiebra, bueno, pues estas al final del día también se tendrán que disolver, y al igual que las empresas por acuerdo de los socios deciden liquidar la empresa, bueno, pues tendremos que entrar efectivamente a hacer las cuentas correspondientes. Y por ejemplo, Hugo, ahorita referías las cuentas por cobrar y los pasivos. Bueno, pues los pasivos siguen un orden preferente establecido en la ley, en el cual primeramente estarán los acreedores preferentes, Hugo. Y adivinas quiénes caen en los acreedores preferentes. No me digas que el SAT. Los mismísimos. Fíjate, caen como acreedores preferentes los sueldos y salarios, los impuestos y contribuciones, tanto nacionales, estatales y municipales. Luego, los acreedores garantizados, que son aquellos que tienen una garantía hipotecaria, los acreedores garantizados parcialmente, aquellos que tienen una garantía prendaria, y por último, los acreedores comunes o no garantizados. ¿Dónde caerías tú, Hugo, como contador?
en los últimos, los acreedores comunes, es decir, ahí estarían los proveedores, bueno, porque por tus servicios, bueno, pues no solicitas alguna garantía prendaria, al menos hubo que pidas que atraviesen por allí las propiedades de tus clientes, lastimosamente caerías en este último rubro y difícilmente, bueno, pues estos últimos proveedores o acreedores comunes, bueno, pues tuviesen alguna cantidad a recibir en el caso de que alguna empresa se haya quedado con algunos adeudos. Así es, y en términos generales, ¿cuáles son las funciones del liquidador? Que bueno, ya las hemos mencionado de forma general, que primeramente es concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se le deba a la sociedad, pagar lo que deba a la sociedad, vender los bienes de la sociedad, liquidar a cada socio su haber social y practicar el balance final de liquidación, ¿no? Que una vez aprobado, pues debe depositarse en el registro público de comercio, ¿no? Y bueno, también por último, obtener la cancelación en el registro público de pues la inscripción al contrato social. Fíjate, Hugo, hay que resaltar que en el pasado mes de junio de 2014, bueno, pues se reformó la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reformó también en esa misma publicación del Diario Oficial del 14 de junio pasado, bueno, pues el Código de Comercio, entre otras leyes, y establecen, Hugo, algunos cambios respecto de algún texto vigente, respecto de el texto reformado. Uno de los más importantes a resaltar es en el caso de que, bueno, pues las sociedades podrán realizar sus operaciones, refería el artículo 5 de la ley, ante notario, es decir, de manera exclusiva. Y hoy en día, bueno, pues la nueva Ley General de Sociedades Mercantiles refiere que se podrán hacerlo ante fedatario público, es decir, se abre la posibilidad de que lo hagan a través de notario o corredor público, que ambos, bueno, pues tienen esta categoría de fedatario público. El anterior texto vigente, Hugo, refería que, bueno, pues por ejemplo, esta liquidación de sociedad se debiese de publicar por 3 veces en el periódico oficial de la entidad correspondiente. El nuevo texto normativo refiere que se debe de publicar en un sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Ahora, pero si nos vamos a la letra chiquita, es decir, a los transitorios de ese pasado mes de junio, Hugo, le dan 12 meses para que la Secretaría de Economía establezca los medios electrónicos y ahora sí, al contribuyente que está liquidando la empresa, bueno, pues tenga allá algún ahorro en la cuestión económica por evitarse la publicación. Pero, Hugo, yo haré otro paréntesis. Cómo la misma autoridad le otorga a otra secretaría 12 meses para transitar de un periodo de papel a un periodo electrónico, y a los contribuyentes en la cuestión de contabilidad electrónica le dice, ya te tendrás que poner al corriente. Inmediatamente. Así es, sí, son esos pequeños detalles los que hacen la diferencia, y aquí no olvidar que ahorita estamos hablando en materia mercantil, ¿no? De qué hay que hacer, cómo hacerlo, más sin embargo, pues aquí el SAT no se queda a un lado. ¿Por qué? Porque pues hay que presentar un aviso de que ha iniciado el ejercicio de liquidación, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en materia fiscal pues ya cambia ahí el procedimiento, ya el ejercicio fiscal cambia como tal porque puede tener más de 12 meses, entonces son estos pequeños detalles que hay que tener en cuenta a la hora de que una vez se decide iniciar la liquidación, porque este proceso puede volverse un dolor de cabeza si no lo atendemos cuidadosamente. Fíjate, Hugo, ¿y cuáles son los pasos? Es decir, si lo pudiéramos segmentar. Bueno, primeramente sería el acuerdo de disolución, que ahorita lo hablábamos, lo aterrizamos en un acta de asamblea extraordinaria. Luego, el notario fedatario público irá a protocolizar el acta de asamblea e inscribirla en el registro público de la propiedad y comercio. Luego, ahora sí se inicia el aviso de liquidación a través del formato RX, que ya tiene algunos añitos por ahí disponible por parte de la autoridad. Y bueno, dentro de este formato, que también incluye, por ejemplo, los supuestos de liquidación, fusión, escisión y cancelación al RFC. Entonces, a través de este documento, que prácticamente no requiere mayor información, Hugo, es como la autoridad se da por enterada. Es decir, el primer requisito es que acudas ante el fedatario público, exhibas tu acta de asamblea correspondiente, la registre ante el registro público de la propiedad, y ahora sí ya vas con la autoridad hacendaria. Esos son los pasos a seguir, y finalmente, bueno, pues lo que mencionábamos ahorita, el liquidar los créditos correspondientes, y obviamente, Hugo, presentar las declaraciones de pagos provisionales que están contempladas en la ley de ISR, presentar la última declaración anual en cuestión en materia de liquidación, finalmente pagar los derechos correspondientes para otorgar la cancelación al RFC correspondiente. Así es, sí, y Luis, bueno, entrando un poquito a los criterios que, como bien lo has comentado, la PRODECON y algunas otras instancias ya se han pronunciado en cuanto a que
las personas morales también deben tener la posibilidad de presentar el aviso de suspensión de actividades y no forzarlos al tema de la liquidación. Bueno, aquí tenemos un criterio donde pues por ahí establecen que el negar el derecho a la suspensión de actividades va más allá de las facultades de la autoridad, porque aunque en el texto legal por ahí únicamente aplica a las personas físicas, bueno, ahora sí que si nos vamos a ver la letra chiquita y ciertos supuestos, por ejemplo, el tema que hablábamos ahorita de los pagos provisionales, ahí habla de un tratamiento especial en el caso del ejercicio de liquidación. Entonces, en cierta forma, ya está hablando de la liquidación, también por ahí habla de la suspensión, y el criterio que estamos comentando, por ahí dice, a lo mejor no de manera textual y expresa, habla o permite la suspensión de actividades, mas sin embargo, al hacer una interpretación armónica de la disposición en diferentes artículos, se menciona indirectamente la suspensión de actividades a la persona moral. Entonces, por ahí se debe permitir la suspensión. Yo cuestionaría, Hugo, a la autoridad. Entonces, si le están negando el derecho a que estas personas morales se suspendan, bueno, ¿qué pasa con las anteriores? Es decir, si estás considerando ilegal en un momento determinado este acceso, ¿qué pasa con las que en un momento determinado cayeron en ese estatus? Es decir, ¿por qué no les tumbas esa suspensión de actividades que en su momento estaba autorizado porque era un criterio a lo mejor malinterpretado por parte de la autoridad? Y bueno, pues procedes a reactivarlas para que finalmente suspendan sus actividades. Yo creo que aquí el contribuyente, Hugo, lo que tendría que hacer es, bueno, pues presentar un escrito libre, porque hoy en día el tema electrónico te acota mucho, y allí es lo que también se basa el contribuyente y dice, no está disponible el applet para tramitar la suspensión de actividades. Bueno, pues a través de un escrito libre que reúna los requisitos del código, que la autoridad te niegue el derecho a la suspensión de actividades, y ahora sí, bueno, pues ya puedes impugnar dicha resolución. Yo creo que esa sería la medida para aquellos que no quieren seguir el camino que hoy abordamos, que es la disolución y liquidación de empresas, para que en un momento determinado sea una autoridad jurisdiccional la que se pronuncie probablemente favorablemente al contribuyente y le otorgue, bueno, pues el estatus de suspensión de actividades. Así es. Y bueno, Luis, ahorita que mencionas eso, me gustaría hacer un paréntesis de algo también relacionado, que recientemente la autoridad liberó un criterio en materia de IVA, y este criterio va en el sentido de que ha detectado la autoridad que en ocasiones los contribuyentes cobran IVA a algo que no lo lleva, que es a lo mejor exento o que estás a cero. Entonces, aquí el nuevo criterio es, si tu contribuyente pagaste IVA sobre algo que no lo lleva, bueno, ese IVA no va a ser acreditable, se va a considerar como un gasto, y para el contribuyente que cobró ese IVA, no lo va a considerar como IVA, sino lo va a considerar como ingreso. Entonces, aquí quiero traer a colación lo que comentaba Luis, que ahorita en caso de duda, anteriormente era mejor cobra IVA y después vemos, ¿no? Y ahora va a ser consulta con la autoridad. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Cuál es tu actividad? ¿Por qué? Porque puede tener una repercusión en cuanto a que estás pagando un IVA de más y no estás declarando los ingresos como debe ser. Hugo, son casos tristes, ya lo abordábamos la semana pasada. En el caso del XML, una vez timbrado, pareciera que ya está limpio de todo pecado, cuando no es cierto. Es simplemente cumple con los requisitos técnicos de no repudio entre las partes emisoras y receptores, de aceptación y reconocimiento por parte de la autoridad, pero se limita a eso, Hugo. Si tiene errores en la causación de la tasa, como ahorita refieres, hay repercusiones económicas para las partes. Señores, entonces háganse llegar de un contador que reúna los requisitos de conocimientos profesionales, de un ingeniero en sistemas que esté ordenándole al sistema que haga las cosas de manera correcta, y de un abogado, Hugo. Hoy en día es relevantísimo el tema de un abogado. Abríamos el programa con esos actos de molestia para los contribuyentes que pueden ser irreversibles los daños, y por eso, bueno, pues deben de tener ya, así como tienen a la mano al doctor y al contador y al sacerdote, bueno, pues el abogado se vuelve una herramienta indispensable para que un contribuyente pueda tener certidumbre jurídica. Y Luis, y yo agregaría todo eso que comentas, que también haya la confianza, ¿no? Que pues hay que confesarse, ahora sí que literalmente, cuál es la situación para efectos de que el especialista pueda hacer un diagnóstico completo, integral, y no a la hora de la hora por tener información parcial,
se vea imposibilitado a brindar una solución al tema en cuestión. Fíjate, Hugo, leía algunas notas en cuestión de INEGI, estadísticas que en materia de servicios profesionales, analizando el rubro de prestación de servicios de contaduría y auditoría, ¿qué pasa con la membresía dedicada a esta profesión? En caída libre, hablaban por ahí de cerca del 30% en materia de servicios de auditoría, un 20 y tantos % en materia de servicios de contaduría, y también hubo impactando esta estadística a nuestros trabajadores, es decir, una caída en los salarios que perciben estas personas, bueno, pues que colaboran al interior de nuestros despachos. Entonces, ¿qué debemos de volcar hacia nuestros clientes? Bueno, pues si bien la auditoría fiscal ya pierde la característica de obligatorio, bueno, pues ahora sí volcarlo como un beneficio adicional y garantizarle al contribuyente que, bueno, pues todo lo que viene, todo este brazo fiscalizador, el contribuyente va a estar blindado, es decir, va a tener una medicina preventiva. Por eso, de la mano el de sistemas, de la mano el contable y de la mano el jurídico, para todos con su lupa, bueno, pues ver los cabos que pudieran quedar sueltos, porque pueden ser situaciones, Hugo, muy dolorosas, como ahorita a las que te refieres, por ejemplo, en materia de IVA, que por un error que debe calificar como exento el acto, así es, está grabado con la tasa del 16 y traer unas repercusiones escandalosas para todas las partes. Así es, sí, son todos estos pequeños detalles, todos estos criterios, toda esta cuestión que es colateral al tema fiscal y que a pesar de este famoso pacto, pues ahora sí que esto sigue evolucionando y hay que estar al día, ¿no? Porque lo que hoy en día te está funcionando con el tema de la contabilidad electrónica, pues tienes que evolucionar, tienes que estar ahora sí que a la vanguardia en temas tecnológicos, en temas fiscales, temas de conocimiento, para efectos de no caer en riesgos innecesarios. Definitivamente, Hugo. Y regresando al tema principal que nos ocupa el día de hoy, liquidación de empresas. ¿Por qué lo abordábamos? Bueno, porque muchos tenían por política, Hugo, hacia aquellas empresas que no pudieron otorgar el beneficio de la suspensión, de la disminución de la suspensión de actividades. Bueno, pues que lo hagan antes del 31 de diciembre de 2014, esta liquidación, que la puedan concluir. ¿Por qué, Hugo? Porque luego entrarían en el esquema de, bueno, pues proporcionar a la autoridad todo esto de la contabilidad electrónica y que por ahí lo pudieran agarrar en curva en materia de que puedan tener algunos activos todavía disponibles, algunas cuentas por pagar que, insisto, puedan tener algún efecto fiscal y que, bueno, pues tengan por allí algunos impuestos omitidos. Simplemente hubo la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital. Si es un rubro bastante importante, esta le está generando un ingreso acumulable al contribuyente. Ya lo hemos abordado en programas anteriores, ese tipo de cuentas que dices, me quiero ahorrar lo del notario, o en este caso del fedatario público. Dices, bueno, pues te va a salir junto con pegado. Entonces, mejor capitaliza esas partidas y desmárcate que te lo hagan una partida monetaria sujeta de el ajuste anual por inflación. Así es, y tener en cuenta que este proceso de liquidación, pues hay que cumplir ciertas formalidades, tanto en materia mercantil, como en cuestión legal, como en cuestión fiscal, para efectos de no caer ahí en un foul por quererlo hacer a las prisas, por querer ahorrar tiempo, etcétera, ¿no? También asesorarse con un especialista. ¿Por qué? Porque en la disposición mercantil hay cuestiones generales y hay cuestiones que cada sociedad puede adoptar de una manera diferente, ¿no? Entonces, esto puede hacer que el camino de liquidación sea particular o especial para una sociedad en específico. Ahorita hablábamos del proceso, Hugo, y finalmente, bueno, pues cuando ocurras ante la autoridad con la forma oficial RX, que está disponible por ahí en internet, en la página del SAT, bueno, algunos requisitos adicionales, bueno, pues es agregar copia certificada del documento notarial de la disolución de sociedades, es decir, el acta de asamblea extraordinaria, original de la declaración anual por terminación anticipada del ejercicio, copia certificada del poder de la persona, propiamente del liquidador, que en ese momento fue nombrado como tal, y obviamente la forma oficial RX correspondiente. Así es. Bueno, Luis, prácticamente concluimos el programa del día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar? Porque aquí Valdo ya nos está presionando. No, pues nada más invitarlo a que nos sigan sintonizando la próxima semana, y bueno, pues por ahí están disponibles los programas anteriores. Se despide el contador público Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.